Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que siempre logra atraer la atención de la prensa, vuelven a ser protagonistas de un gran rumor que ha dejado a todos sorprendidos. Kerem habría rechazado una oportunidad millonaria por Hande. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué un actor en la cima de su carrera diría no a un proyecto internacional solo por amor? Este es el escándalo que sacude los pasillos del entretenimiento. Todo comenzó cuando varios medios filtraron la información de que Kerem había sido contactado por una productora de Hollywood para participar en una serie internacional que podría marcar un antes y un después en su carrera. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que el actor decidió rechazar la propuesta porque coincidía con un compromiso personal de Hande. Él lo pensó mucho, pero al final dijo que lo más importante era apoyarla, comentó un allegado a la pareja. En un evento reciente, un periodista no dudó en preguntarle a Kerem directamente sobre el tema. El actor, con una sonrisa nerviosa, respondió: "Miren, hay decisiones que uno toma con el corazón. Yo estoy feliz con mis elecciones y no me arrepiento de nada". Esa declaración desató aún más la curiosidad del público, que comenzó a especular si realmente Hande había sido el motivo principal detrás de esta renuncia. Por su parte, Hande también enfrentó preguntas incómodas. En una aparición pública, la actriz fue clara: "Kerem es un hombre increíble, siempre me apoya en todo. Yo nunca le pediría que rechace un proyecto tan grande, pero si lo hizo, fue por decisión propia. Y eso dice mucho de quién es él". Sus palabras fueron aplaudidas por los presentes, pero también generaron un debate: ¿es saludable que un actor renuncie a oportunidades tan importantes por su pareja? El rumor tomó más fuerza cuando se filtró que el proyecto en cuestión podría haber llevado a Kerem a trabajar junto a estrellas de talla mundial. Un contrato con cifras millonarias estaba sobre la mesa, y aún así él eligió priorizar su vida personal. Los fans se dividieron rápidamente en redes sociales. Mientras algunos lo apoyaban con mensajes como "eso sí es amor verdadero" o "Kerem demostró que los sentimientos van primero", otros lo criticaban: "la carrera no se repite. Las oportunidades se pierden y un error que puede costarle caro en el futuro". Entretanto, los programas de televisión especializados en farándula no dejaron pasar la oportunidad de comentar el tema. En una de las tertulias más vistas, un panelista expresó: "Kerem siempre ha sido un hombre que pone sus relaciones al centro de su vida. Esto no es nuevo, pero hacerlo en un momento tan importante puede ser una jugada arriesgada". Otro analista respondió: "Pero también es cierto que este tipo de gestos enamoran a la audiencia femenina, y eso, al final, también fortalece su imagen pública". Kerem y Hande, conscientes del impacto que generan en la opinión pública, decidieron mantener un perfil más bajo durante las siguientes semanas. Sin embargo, la prensa no dejó de seguir cada uno de sus pasos. Cada salida al aeropuerto, cada publicación en redes sociales y hasta los likes que dejaban en las fotos del otro se transformaban en pistas para armar nuevas teorías. Los fanáticos más fieles comenzaron a dividirse en dos bandos: los que apoyaban incondicionalmente la decisión de Kerem, y los que sentían que esa renuncia era una señal de desequilibrio en la relación. Una pareja debe impulsarse, no limitarse, decían algunos usuarios en Twitter. Otros, en cambio, veían en esta acción un gesto romántico pocas veces visto en un medio tan competitivo: "Prefirió el amor antes que la fama, eso lo hace único". En los círculos más cercanos al mundo del cine y la televisión, la noticia generó debates acalorados. Un reconocido productor turco opinó en una entrevista: "Kerem tiene talento de sobra, pero en Hollywood no esperan a nadie. Rechazar un contrato de esa magnitud puede cerrar puertas que quizá nunca se vuelvan a abrir". Al mismo tiempo, un director europeo mostró una visión más optimista: "Este tipo de decisiones lo humanizan.
La industria necesita actores auténticos, no solo profesionales que corran detrás del éxito sin pensar en sus valores personales. Estas declaraciones alimentaron aún más el interés del público, que seguía cada titular con ansiedad. Durante un mes, Kerem y Ande evitaron hablar directamente del tema. Algunos expertos en relaciones públicas aseguraban que ese silencio era parte de una estrategia, dejar que el interés creciera, para luego aprovechar la atención mediática con un gran anuncio. Y no se equivocaban. Unos días después, Ande compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro donde se la veía tomada de la mano con Kerem, acompañada de la frase, a veces. Las decisiones más difíciles son las que nos recuerdan lo que realmente importa. La publicación superó el 1.000.000 de likes en pocas horas y fue interpretada como una confirmación de que, efectivamente, el rumor tenía una base real. Mientras tanto, las agencias internacionales comenzaron a especular sobre el futuro de ambos actores. Para algunos, Kerem había demostrado un nivel de compromiso que lo hacía aún más atractivo para ciertos papeles románticos. Para otros, había perdido una oportunidad dorada de consolidar su presencia en el mercado global. Ande, por su parte, fue invitada a participar en varios proyectos de moda y campañas publicitarias, en parte gracias al eco mediático de esta historia. Marcas de lujo vieron en ella la imagen perfecta de una mujer fuerte que, aun siendo admirada, contaba con el respaldo incondicional de su pareja. Como si no fuera suficiente, poco después empezaron a circular rumores de un posible compromiso. Varios programas de televisión aseguraron que Kerem había comprado un anillo en una joyería exclusiva de Estambul. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió la información, los seguidores comenzaron a inundar las redes con mensajes de felicitaciones adelantadas. Un periodista del corazón resumió la situación con estas palabras. Puede que Kerem haya perdido un contrato en Hollywood, pero ganó algo más valioso, la narrativa del hombre que apuesta por el amor verdadero. Y eso, en este mundo, vende incluso más que una serie internacional. Hoy, meses después del inicio del escándalo, el tema sigue siendo tendencia. Algunos lo recuerdan como el mayor sacrificio romántico de un actor en la cima de su carrera, otros lo ven como un error imperdonable. Lo cierto es que Kerem Bürsin y Hande Erçel continúan siendo el centro de todas las miradas, demostrando que, más allá de los contratos y las alfombras rojas, lo que realmente cautiva al público son las historias humanas. Esas que hablan de decisiones tomadas con el corazón. Quizás el tiempo dirá si Kerem tomó la decisión correcta o si, en el futuro, lamentará haber dejado escapar aquella oportunidad internacional. Lo que nadie puede negar es que, gracias a este episodio, él y Ande han reforzado su imagen como una de las parejas más icónicas y mediáticas de la actualidad. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que Kerem hizo bien al priorizar a Ande por encima de su carrera internacional? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos a todos. Y no olviden, si les gustó este video, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y compartan con sus amigas. Nos vemos en el próximo escándalo del mundo de los famosos.